A ver, está duro, pongan atención. ¿Qué diferencia hay entre una pizza y un judío? A ver, Isaac. ¿No? Que la pizza no grita cuando la meten al horno. Es No, fuerte. está de demasiado mal gusto su chiste. Es fuerte. Sí, y no, y se lo digo de verdad como judía, se me hace de demasiado mal gusto su chiste. Sí, yo sé, muñequita, es Asumo mi falta y me voy a retirar de su clase. Muchas gracias. Oye, Naomi, no, o sea, podemos contar todos los chistes. Entiendo tu disgusto, ya se fue, ¿verdad? ¿Sí se fue? Sí. Entiendo su disgusto perfectamente, pero podemos entender que hay diferentes características y diferentes formas de vida y no lo estábamos tomando de una forma agradable. No es necesario llegar a estos grados, desde mi punto de vista. Carla, bienvenida. Gracias. Ya pasó como casi un mes desde el incidente del chiste antisemita que dio la vuelta a todo México y también a otros medios internacionales. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito qué fue lo que pasó? Sí, bueno, estábamos en una clase de Derecho en la universidad y la maestra hizo como una dinámica de contar chistes como para romper el hielo entre nosotros, como era un semestre nuevo, lo hizo como una dinámica para amenizar la clase. Y todos mis compañeros, yo también, hicimos nuestros chistes porque era como para que nos tomaran lista, teníamos que contar un chiste. Y lo contamos y en eso la maestra también quería contar su chiste y hace el comentario de la diferencia entre las pizzas y los judíos, y en ese momento la verdad a mí no me pareció algo correcto y me sentí muy incómoda y preferí asumir mi falta, agradecer su clase y retirarme. Estamos en el tema de la maestra que la corrieron y eso te hizo sentir mal. ¿Qué fue lo que sentiste? Bueno, yo después de todo lo que sucedió tomé la decisión de regresar a terapia porque yo me sentía afectada también de cierta manera, abrumada de todo lo que había sucedido. Y dije que, bueno, atender mi salud mental era importante también. Y lo principal que yo fui a trabajar a la terapia fue la culpa, porque hasta cierto punto yo también me sentía muy culpable por lo que había sucedido. Porque había sentido que la consecuencia que le había tocado a la maestra no era del todo correcta. Porque la maestra se fue, perdió su trabajo, pero no tuvo una lección acerca de por qué lo que había dicho estaba incorrecto. Lo único que le tocó fue perder su trabajo y demás. Entonces esa parte como que para mí fue de mucha culpa, de mucho reflexionar. Y después entendí que pues no, realmente no era mi culpa, ¿no? Después de trabajarlo en varias sesiones y lo sigo trabajando y aún me sigue afectando. Y todos los sentimientos que sentí el primer día los sigo sintiendo ya un poco más trabajados, pero yo sigo teniendo miedo, sigo estando en un escenario donde yo me siento muy vulnerable, donde me siento abrumada, donde me siento con culpa, pero estoy empezando a entender y lo estoy empezando a ver de una manera un poco diferente y eso es lo que la terapia hoy en día es lo que me ha traído un poco más de calma y un poco más de paz después de todo lo que sucedió. ¿La maestra se ha intentado comunicar con usted? No, para nada. La última vez que yo supe de la profesora fue en el momento en el que yo me salí de la clase y después de ahí ya no supe nada de ella. ¿Ha cambiado tu vida o ha cambiado tu estilo de vida desde entonces? Pues la verdad que sí. Mucha gente estuvo muy conmovida con mi respuesta hacia la profesora, el no engancharme, que no haya pasado más allá de agradecer la clase y retirarme. ¿Te afectó emocionalmente? Claro, para mí fue una cuestión muy difícil porque yo no hice viral el video. A la fecha no sé cómo se hizo viral el video. O sea, a mí me llegó el video ya, grabado. O sea, yo como me salí de la clase, pues yo no pude grabar el video, ni nada. Pero me llegó ya grabado. Obviamente un alumno. Un alumno lo grabó, pero no sabemos quién fue la que lo expuso.
Pero sí fue un impacto emocional muy grande porque yo al principio tenía muchísimo miedo de que se hiciera viral y que la gente se conociera lo que había sucedido y yo meterme en problemas en el colegio académicamente. O sea, yo lo que sentía en ese momento era miedo. Esto pasó un martes y el miércoles en la noche era cuando ya estaba en Twitter y así, y estaba yo en casa de mi novio y los dos estábamos escribiéndole a las cuentas, ¿no? Como, por favor, borra el video, de verdad, tengo mucho miedo, no quiero que se haga público. Y al otro día ya era una avalancha grandísima, ya los periódicos más importantes del país ya estaban comentando acerca del video, periodistas como Adela Micha, como Joaquín López Dóriga, ya también habían comentado el video, entonces ya se salió de control. Pero se hizo muy grande. Hoy en día agradezco mucho porque tuvo un impacto muy positivo y porque hoy en día puedo mandar un mensaje a muchos jóvenes que están a punto de salir de las escuelas judías. Y hoy en día agradezco mucho que se haya hecho viral, pero en el momento yo me moría de miedo. ¿Cuál es este mensaje? Que no necesitamos, que no podemos eliminar el odio con más odio y que tenemos que aprender que hay diferentes formas de transmitir un mensaje. Y también entender que no siempre este tipo de comentarios provienen acerca del antisemitismo. O sea, muchas veces provienen acerca de la ignorancia. Entonces tenemos que aprender a lidiar con eso. Y no podemos siempre estar como tratando de atacar y atacar y atacar, ¿no? Hay maneras de contestar y hay maneras de solucionar las cosas y no tiene que ser siempre mediante agresividad, ni odio, ni nada de eso. ¿Y alguna vez pensaste, mejor le hubiera contestado de otra manera? Sí. ¿Qué le hubiera? Cuando yo me salí fue como un impulso, o sea, fue lo primero que yo me puse, sentí una adrenalina muy grande en ese momento, unos nervios que me estaban comiendo. Y me salí de la clase. Y cuando me salí, dije, ¿cómo no le contesté? ¿Cómo no le grité? ¿Cómo no defendí? ¿Cómo no me puse, sabes? Y dije, pues ya, ni modo. ¿Qué le hubieras dicho, por ejemplo? Si pudieras volver. Si pudiera volver, no, hombre. Que no tenía un gramo de sentido lo que estaba diciendo, que sí, los judíos sí estaban gritando en los hornos porque estaban perdiendo la vida. Pero, o sea, en ese momento yo que tenía ganas de gritarle, de decirle de todo, pero así fue como reaccionó mi cabeza en ese momento. Y ya después, como a la media hora, que ya se me había como bajado un poquito como la adrenalina, dije, ¿cómo no le respondí más fuerte? Yo había sentido que yo no había defendido pues, a los judíos, yo había sentido que como que lo hice como muy livianito, o sea, como que no le di a entender algo a la maestra, ¿sabes? Pero ya después como se hizo como una revuelta, no, qué bueno que le contestaste de esa manera, tranquila, con educación. Y hoy en día agradezco que haya sido de esa manera, la verdad, y que no me alteré ni le contesté como muchas otras personas lo hubieran hecho. ¿Y tú crees que tú dijiste por ignorancia? ¿Tú crees que fue por ignorancia, por antisemitismo? No, ignorancia totalmente. Yo creo que en mi caso, el comentario de mi profesora fue totalmente ignorancia. Digo, o sea, no estoy diciendo que todos los comentarios que provienen de profesores ni en aulas de clases siempre provienen de la ignorancia. No, muchas veces también sí provienen de antisemitismo y muchas veces sí hay que tratarlo como tal. Pero sí muchas otras simplemente es ignorancia, que la gente no sabe en realidad qué fue lo que pasó o el impacto que tiene en nosotros el holocausto. Yo vi que los alumnos de tu clase tuvieron mucha empatía. Sí. ¿No? ¿Qué fue lo que pasó después? Yo me salgo de la clase y en cuestión de minutos todos mis compañeros, yo soy la única judía en mi clase y en mi escuela en realidad. Y todos, o sea, en cuestión de minutos todos mis compañeros me mandaron un mensaje como de verdad estamos contigo, te apoyamos, no estás sola, no tengas miedo, fue muy valiente lo que hiciste. Una compañera también me escribía como yo soy cristiana y entiendo perfectamente lo que estás viviendo y entiendo lo que es el amor a la religión y demás. O sea, todos mis compañeros me dijeron de verdad no estás sola y como fueron pasando los días y se empezó a hacer todo más grande, todos mis compañeros como si necesitas que nuestros papás vayan a hablar, van a ir a hablar, nuestros papás no están de acuerdo con que nosotros sigamos tomando pues clases con esta profesora. O sea, incluso los papás de mis compañeros estaban en desacuerdo con lo que había sucedido. Y ya, pues cuando se hizo viral, pues obviamente los papás ya tuvieron la oportunidad de ver lo que sucedió y también estaban como muy enojados y muy indignados de lo que había sucedido. O sea, muchos... ¿Fueron los papás?
Sí, bueno, de 3 compañeros, sus papás me ofrecieron la ayuda de que si era necesario, que ellos iban a, pues, alzar la voz hacia la universidad, para que se hiciera algo. ¿Algo cambió en tus compañeros a partir de eso? La verdad que todos siempre me han querido muchísimo. O sea, yo me siento muy querida, me llevo muy bien con todos. Hay un ambiente padrísimo en la universidad, pero sí siento como de otras generaciones que ya saben quién soy, que me saludan, que me apoyan. Entonces se hizo como un ambiente muy bonito en la universidad. O sea, no sentí ni rechazo, ni miedo, ni nada por parte de nadie. O sea, la verdad que todos fueron muy empáticos y muy, muy respetuosos conmigo. ¿Qué sigue para la universidad? Tribuna Israelita, con Yad Vashem, o sea, varias organizaciones de la comunidad se pusieron en contacto con el CESA y van a empezar a dar talleres y cursos y visitas y todo, pues, en relación al Holocausto y a Israel y todo, pues, todo lo que conforma, ¿no? Porque a mí algo que me impacta mucho, que me pasó a mí cuando yo llegué a la universidad, mucha gente solamente sabe que el judaísmo es una religión y ya, ¿no? Y que todos que vamos a Israel y que a lo mejor el que más está enterado es que Shabbat y ya, ¿no? Pero cuando empiezan a convivir con nosotros, ya más a fondo, que ya somos amigos, yo no puedo ir los viernes, yo no salgo los sábados, cuando ya los involucras más, te das cuenta que muy poca gente nos conoce allá afuera como tal, como somos los judíos, y sí les impacta mucho ver que hay judíos que no todos somos tan religiosos, y no todos usamos falda, ni somos ortodoxos, o sea, que literalmente yo me veo físicamente y igual que ellos y me comporto igual que ellos y lo único que soy diferente es en lo que creo, ¿sabes? Y pues eso, la verdad que se ha hecho un ambiente súper padre en la universidad. Me imagino que mucha gente te ha contactado contándote experiencias similares. Sí. Que han tenido en la universidad. ¿Qué experiencias has escuchado de eso? Pues muchísima gente me ha escrito y lo que más tristeza me da de todas estas historias es que te podría decir que en un 70% la gente se queda callada por miedo. O sea, amigos de mis amigos, se filtró mi número así entre la comunidad y muchas personas grandes, o sea, una persona de 56 años igual me escribió, o sea, personas ya, pues de muchas generaciones arriba de mí, me escribían y me decían, no, yo en mi trabajo tuve tal situación, o yo en mi universidad tuve tal situación, y por miedo me quedé callado, y por miedo no hice nada, y por miedo, te podría contar sin fin de historias, y todas terminan en, por miedo me quedé callado, porque me daba pánico alzar la voz y que dijeran, ay, la judía, ¿sabes? O el judío. O que tenga una repercusión académica, o perder su trabajo, o lo que sea, simplemente por darse su lugar. Pero sí, eso me impactó mucho, que de las miles y miles de historias que me llegaron, la mayoría, siempre la conclusión era me quedé callado porque tenía miedo. ¿Y alguna historia que te impactó especialmente? Una compañera, una amiga, la novia de un amigo, sí, me contó que en su trabajo tuvo una discusión. Ella trabajaba, me parece que de mesera en un catering, y con un mesero estaban atendiendo justo una mesa judía. Y pues justo el mesero empezó a decir, sí, los judíos son tal, y los judíos son prepotentes, y los judíos, y ella se quedó así, sí, tienes razón, sí. Y como media hora después se enteró que la chava a la que le había ido a decir que los judíos eran, ella era judía. Y después el mesero, muy educado, se fue y se disculpó con ella. Pero ella en el momento no le dijo nada, simplemente le dijo, sí, somos, sí. Por contarle no enfrentarse con ella. O también en una universidad me contaban que en un salón de clases, igual, que señalaban mucho a la gente, como tú judío hiciste tal, y tú judío mataste a Jesús. Y es como de... No, en ese momento nadie nunca supo reaccionar, y el camino más rápido era quedarse callado y decir, tienes razón, ¿sabes? Y eso fue lo que más me impactó de todo lo que pasó, de todas las historias que me llegaron y todos los mensajes tan bonitos que me llegaron. La mayoría de la gente se queda callada por miedo. ¿Y tú crees que hay que cambiar eso? Claro. ¿Qué hay que hacer? Claro, por más de que venga de la ignorancia, por más de que venga antisemitismo, o venga de donde venga, no podemos quedarnos callados. Porque quedarnos callados es decir, tienes razón, y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo.
y no podemos estar de acuerdo con este tipo de cosas, ni chistes ni comentarios. Hoy en día, hoy en día en la generación en la que vivimos, ya no existe eso, ya no es chistoso los chistes homofóbicos, ya no son chistosos los chistes contra la gente de color, ya no son chistosos los chistes contra los judíos, o sea, ya no da risa ese tipo de cosas. No sé si has escuchado que a mi generación nos dicen la generación de cristal, que nos rompemos, ¿no? O sea, que nos dicen cualquier cosa y nos rompemos. Y justo lo escuché en el programa de La Micha que decía, qué bueno que son la generación de cristal y qué bueno que ya no toleran este tipo de cosas y este tipo de comentarios que realmente no están bien. De que por más de que sea un chiste, por más de que sea para una actividad para amenizar una clase, no te puedes meter con una minoría y citar el acto más atroz de la humanidad para amenizar una clase. Entonces, definitivamente quedarse callados no es una solución y por eso creo que es muy importante que los colegios y incluso cuando ya, a lo mejor ahorita que mucha gente que ya no tuvo la oportunidad en su prepa, pero sí sigue en la universidad y va a empezar su vida profesional, sí como darnos el tiempo de tener estas herramientas para aprender a contestar de una manera educada, de una manera tranquila y como le decíamos al principio, o sea, no necesariamente tenemos que eliminar el odio a través de más odio y a través de más rencor y negatividad, ¿no? Abarcar este tipo de situaciones de la manera más positiva y más educada posible. ¿Crees que los alumnos tienen estas herramientas? No, totalmente que no. ¿Qué se debe de hacer? Yo creo que en las escuelas, en las preparatorias de la red, creo que sería una gran oportunidad, sí. Sí, creo que sería una gran oportunidad para los profesores, para que toquen este tipo de temas, porque yo también siempre digo, o sea, como todos decimos muchas veces, ¿no? A mí nunca me va a pasar, a mí nunca me va a pasar, a mí nunca me va a pasar, y de repente te pasa. Y algo muy negativo de vivir dentro de una minoría es que uno hace y todos somos. Entonces, si uno grita, todos somos prepotentes. Si un judío roba, todos somos rateros. Si un judío tal, todos somos, ¿no? Entonces, tenemos que eliminar este tipo de mensajes. Entonces, si todos contestamos de una manera positiva, ya no nos envuelven a toda la comunidad como si seguimos siendo los judíos prepotentes, los judíos gritones, los judíos que faltamos al respeto, ¿no? O sea, creo que sí, desde que antes de que tengan esta experiencia, porque, bueno, en lo personal, mi primera experiencia en el mundo real fue cuando salí a la universidad. Yo desde el kinder estuve en un colegio judío hasta la preparatoria, y cuando me gradué fue que empecé a convivir con gente desde muchas religiones. Y sí creo que falta mucha preparación y muchas herramientas que en la escuela sería suficiente con que en la escuela no los dieran. En el taller de Shoah, en el taller de humanidades, no sé cómo lo maneje cada escuela, ¿no? Pero sí sería muy importante que la escuela nos dieran estas herramientas para salir un poquito más preparados al mundo real. ¿Crees que haya necesidad de capacitar a los maestros también? Porque aquí hizo un papel terrible la maestra, ¿no? Claro. Los maestros tienen que entender que en todo nuestro proceso de educación, desde el kinder hasta la maestría o el doctorado, cuando nosotros vamos a una escuela, a una universidad, somos como esponjas, entonces absorbemos todo lo queremos absorber para tener como esas herramientas, ¿no? Y lo malo de esto es que también absorbemos lo negativo. Entonces, yo por eso me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera estado en la clase? ¿No? Si no hubiera habido ningún judío en la clase hubiera sucedido normal. ¿Qué hubiera pasado, no? Que alguno de mis alumnos repitiera el chiste y repitiera el chiste y repitiera el chiste sin saber el impacto que tiene. Entonces, los maestros también tienen que tener mucho cuidado con lo que transmiten en una clase. Porque nosotros como alumnos somos como esponjitas que vamos absorbiendo todo lo que ellos nos dicen, porque de ellos aprendemos. Entonces, creo que tanto para maestros de la red o en general maestros, sí se debería de hacer una capacitación para entender que hoy en día este tipo de comentarios ya no están bien, incluso para profesores. Y no nada más tiene que ser con el judaísmo, ¿no? En realidad, como en general, el tema del racismo, el tema de la aceptación social, el tema de las orientaciones sexuales, que todo, o sea, que somos seres humanos. Y a partir de ahí sí somos muy diferentes. Y esas diferencias nos hacen únicos, pero no nos hacen ni superiores ni inferiores a otros. Somos seres humanos. Entonces, creo que los maestros son una gran oportunidad que tienen las escuelas para capacitarlos y mandar este mensaje a los alumnos.
¿Dónde está la línea entre un chiste admisible y un chiste de plano inadmisible? Yo creo que un chiste sano, digámoslo así, podría ser uno en el cual no te metas ni con el color de alguien, ni con su estatus económico, ni con su orientación sexual, ni con su religión, nada. Hay infinidades de chistes que no necesitas atacar a alguien para dar risa. Sí, en México tenemos un estilo de comedia un poco difícil. En México nos reímos de muchas cosas que no deberíamos de reírnos, pero así somos los mexicanos. Pero siento creo que cuando dices tú que un chiste ya no está bien es cuando tú lo sientes. Y es eso, nada más no callarte. Cuando tú alzas la voz, transmites tu mensaje de, oye, no estoy de acuerdo con tal. Vas con tus supervisores, no estoy de acuerdo con tal. Y eso es para ti alzar la voz. Ahí es cuando tú marcas tu línea de, a mí ya no me parece. Porque para unos puedes decir, yo chance sí aguanto más, yo chance aguanto menos, pero siempre poner como un alto en decir, no está bien. Y creo que eso es algo que se va a ir cambiando mientras las generaciones vayan evolucionando, ¿no? Hasta dónde ya no permitir. Porque, por ejemplo, antes de que la maestra contara su chiste, 10 de nosotros ya habíamos contado el nuestro. Y literalmente eran chistes sanos, o sea, ¿sabes? Solamente como para pasar el rato. Pero, pues desafortunadamente a la maestra le pareció gracioso y ya fue que se desató todo. Pero sí creo que el límite lo pone cada quien, pero mientras hay un límite, nunca hay que quedarse callados. Oye, Carla, y también tu prima es Adela Cojab, sí. Que también ha tenido sus cosas que decir en la NYU, ¿no? Sí. ¿Han platicado de eso? Sí, justo Adela se comunicó conmigo. Adela no vive en México, vive en Nueva York. Cuando sucedió todo esto se comunicó conmigo y igual me puso en contacto con varias organizaciones que se dedican a eliminar el antisemitismo alrededor del mundo, bueno, en Latinoamérica. Y sí, también Adela ha hecho muchísimo por la comunidad y por el antisemitismo en Estados Unidos. Y pues eso. ¿Tú crees que sea importante también cambiar las leyes para que, por ejemplo, se prohíba la negación del Holocausto o se tipifique la negación del Holocausto como delito en México? Creo que México, o sea, sería una propuesta muy interesante, pero siento que México y la sociedad mexicana no está lista para cuestiones tan radicales como tal. Porque seguimos viviendo en un México donde la violencia es algo muy común, muy normal. Seguimos viviendo en un México donde el racismo es algo muy común y muy normal. Entonces siento que primero se debería de abarcar el problema desde la raíz, que es la gente. El informar a la gente, terminar con la ignorancia en estos temas, tratar de educar a la gente de una manera muy positiva y a partir de ahí, cuando veamos que la sociedad ya haya generado un cambio, ya irnos directamente con leyes, con cosas que ya nos prohíban hacer diferentes cosas. Pero imagínate una persona ignorante que no tiene idea de nada y de repente ya le prohibieron hacer algo que no tiene idea ni de qué es. Entonces, creo que la sociedad mexicana no está preparada para que le empiecen a prohibir cosas de este tipo, porque siento que vivimos todavía en un México que tenemos este tipo de cosas muy normalizadas y eso está muy mal, pero seguimos en un México donde estas cosas son muy, muy normales y muy cotidianas. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, de verdad. Gracias.